Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En esta parte vamos a ver cómo realizar las disminuciones para formar la parte del escote. En la clase anterior vimos cómo realizar todos estos cálculos y hoy vamos a empezar a tejer. Miren, necesitamos realizar estas disminuciones. Vamos a dividir por la mitad esta parte del cuello, 17 puntos tenemos que disminuir de cada lado. Primero, aquí en el centro tenemos que disminuir 8 puntos. Podemos empezar aquí por la mitad y ir disminuyendo 4, 3, 2 y así hasta finalizar. O podemos disminuir 8 puntos, lo que vamos a hacer ahora, 8, y seguir con esta parte. Después realizar disminuciones de este lado. Esta parte de la espalda ya la tengo tejida. Realicé las disminuciones. Se pueden observar que este es el escote de la parte de la espalda y los hombros. Y ahora vamos a ver cómo disminuir los puntos en la parte de adelante. Por eso les dije, miren, empecé a disminuir todos los puntos que pertenecen al centro, ¿no? Y después de un lado y de otro. Entre estos marcadores están los puntos que pertenecen al cuello y los puntos de los hombros. Este marcador nos indica el centro. Sabemos que tenemos que cerrar 8 puntos aquí de una, por eso tejemos hasta aquí. Estos 4 puntos voy a cerrar tejiendo 2 puntos juntos al derecho, 2, sacamos el marcador, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos 8 puntos. Estos puntos dejamos sobre la aguja. Si tejen con agujas rectas, estos puntos pueden pasar sobre un hilo auxiliar. Estoy sobre el lado revés del tejido. Tejí hasta donde tenemos que cerrar los puntos. Este punto lo paso sin tejer, la hebra delante del tejido lo paso sin tejer. Damos vuelta y ahora tengo que cerrar 3 puntos. ¿Cómo cerramos estos puntos? Miren, este punto directamente vamos a deslizar sobre este, lo tomamos así y pasamos un punto. Ahí cerramos uno, devolvemos este punto, 2 y 3. Siempre cerramos los puntos sobre el lado derecho del tejido. ¿Ven? Estoy sobre el lado derecho. Entonces aquí casi no se nota donde cerramos los puntos. Cerramos 3, paso este punto sin tejer, voy a tejer según mi diseño hasta finalizar la vuelta al lado derecho y después lado revés. Tejí lado del revés y una vez más el último punto, la hebra delante del tejido, lo paso sin tejer sobre la aguja derecha. Damos vuelta al tejido, nos fijamos que tengo que cerrar ahora 2 puntos, ¿no? Entonces una vez más muestro cómo se hace. Miren, introducimos la aguja derecha, primer punto, y sacamos el segundo punto tomando este punto por delante. Ahí cerramos un punto, lo devolvemos la aguja izquierda por debajo y vamos a cerrar otro punto. Cerramos 2 puntos. Tejemos lado derecho, revés. En las vueltas donde no hace falta disminuir los puntos,
simplemente tejemos hasta finalizar la vuelta, el último punto al revés, y la siguiente vuelta la tejemos según el patrón sin disminuciones, paso a punto sin tejer, tejo los puntos al derecho. Así queda esta parte con disminuciones. Miren qué prolijo sale todo. Bueno, después de disminuir los puntos, lo que hice fue cerrar los puntos. Este va a ser el hombro, y ahora vamos a ver cómo realizar las disminuciones de otro lado. Aquí nos toca disminuir 3, 2, 2, 1, 1 y así hasta finalizar. Empiezo a tejer por aquí. Este es el lado derecho. Voy a tejer la vuelta hasta aquí. Lo que voy a hacer es agregar la hebra. El nudo lo pueden hacer o no, lo hacen después. Y empiezo a tejer esta vuelta. Bueno, aquí tengo que disminuir 3 puntos. Primero que nada, este punto también, vamos a cambiar la orientación de los puntos. El punto tiene que estar así, de esta forma. Todos los puntos, depende con qué técnica están tejiendo, tienen que estar posicionados de esta forma. 4 puntos. Ahora, primer punto, o sea, el segundo punto, mejor dicho, segundo punto, deslizamos sobre el primer punto. No lo estoy tejiendo ni nada, simplemente lo deslizo. Voy a pasar este punto sobre la aguja izquierda, ahí cerramos un punto, deslizamos otro, 2 y otro punto, 3. Damos vuelta al tejido, este punto lo dejamos así, damos vuelta al tejido. Voy a tejer los puntos al revés hasta finalizar la vuelta según mi patrón, ¿no? Y después los puntos del lado derecho tejemos hasta donde tengo que realizar la disminución. Ahora tengo que cerrar 2 puntos. A estos 2 puntos voy a dar vuelta, los acomodamos así. Voy a acomodar primer punto y deslizamos este segundo punto sobre el primero. Acomodamos segundo punto, deslizamos segundo punto sobre el primero. Ahí cerré 2 puntos. Damos vuelta al tejido y sigo con los puntos al revés. Este primer punto lo paso sin tejer o lo tejo al revés, no importa, lo podemos pasar sin tejer o tejer. Aquí no hay, vean ustedes como más les gusta. O sea, voy a tejer hasta finalizar la vuelta del lado del revés. Tejí lado derecho y de nuevo me toca cerrar 2 puntos. Paso este punto sin tejer, a este punto le damos vuelta así, deslizamos segundo punto sobre el primer punto, ahí cerramos un punto, acomodamos este segundo punto, deslizamos sobre el primer punto y cerré 2 puntos. Damos vuelta, este punto lo voy a pasar sin tejer, puntos al revés. Bueno, y así voy a seguir realizando las disminuciones según el patrón. Ahora me va a tocar disminuir un punto y así hasta finalizar y cerrar los puntos. En la siguiente clase, link van a encontrar en la descripción de este video, vamos a ver cómo subir los puntos para formar la parte del cuello, que lo vamos a tejer con punto elastizado, punto elástico. Bueno, corazones, por hoy eso fue todo. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.